Fundamentalmente la idea es plantear por qué, digamos de alguna manera, todo lo que viene a ser por qué debería crearse una especie de comunidad CPS latina y por qué, digamos, de algún modo tengo la sensación de que va a ser hegemónica en un mundo que viene muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor parte de vosotros, bueno, hay una cosa que sí os voy a comentar antes de todo esto, es que a pesar de que buena parte de la comunidad pues ya me conoce y conoce algunas de mis tesis más básicas y conoce algunos de mis planteamientos más básicos, voy a pasar por encima y voy a mencionar una serie de cosas sin centrarme mucho en ellas porque estarán familiares para la mayor parte de la gente. Pero en el caso de que alguien haya tenido la suerte de no haberme tenido que aguantar antes, os recomiendo vivamente que vayáis a sitios como el Turrero Post o vayáis a sitios como el CPS Notebook, donde encontraréis recopiladas y ordenadas de una manera absolutamente brillante todas las idioteces que he estado volcando sobre todo este asunto durante muchísimo tiempo. Y los que, vamos, llevaréis tiempo ya en este asunto, sabéis que yo vengo de una relación históricamente tensa con lo que yo llamo los luteranos, los calvinistas. En realidad no tengo ningún problema religioso, intento, digamos, de alguna manera meter ahí una especie de compendio de una manera de ver la vida muy específica, que es este tipo de gente que se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 7 de la tarde, desayuna a las 6 de la mañana una tostada con huevo y trabajan hasta morir y se santifican a través del trabajo, que fenomenal y tal, y muy bien, y así les ha ido, que son básicamente digamos, la idea predominante, o han sido la idea predominante durante un par de siglos, porque eso tiene una serie de ventajas competitivas en un entorno productivo y taylorista. Y yo lo contrasto un poco con esto que llama el tuitero Raggio en el Mediterráneo moral, ¿no? Esta cosa que tenemos la gente más latina, que tenemos una apreciación de la vida, no nos redimimos a través del trabajo, hay un cableado vital absolutamente diferente. Entonces, cuando yo hablo de luteranos, hablo de calvinistas, hablo de esta gente que está cableada de esta manera, y cuando hablo de los mediterráneos o hablo un poco de los latinos, por decirlo de alguna manera, hablo de esta manera de ver. Como toda generalización, evidentemente, es falsa, pero tiene las suficientes trazas de verdad y digamos que de alguna manera, si podemos determinar un campo semántico común sobre a qué nos referimos cuando hablamos de luteranos o a qué nos referimos cuando hablamos de latinos, pues entonces yo creo que será importante. Ahí se mezcla geografía, clima, una manera de entender el mundo y el hecho de que mientras en Grecia estaban inventando la democracia, pues en Finlandia estaban comiendo raíces heladas y matándose entre ellos, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera no deja de ser una narrativa, evidentemente, pero es básicamente una manera de ver el mundo, una manera de entender el mundo, una manera de comprender el mundo, una manera de procesar el mundo, que con sus ventajas y sus inconvenientes. Y básicamente hemos estado viendo durante muchísimo tiempo y teniendo básicamente sus inconvenientes, y ahora curiosamente se produce una pequeña circunstancia que posiblemente haga que volvamos a recuperar una serie de ventajas. Naturalmente, cuando hablo de esto no hablo única y exclusivamente del corredor mediterráneo, es algo completamente extendible a Hispanoamérica, con gente con coordenadas morales, maneras de ver el mundo, creatividad sobre productividad. Digamos que es algo que trasciende a un tema como la compartición del idioma. Es un tema que tiene más que ver con el ADN, tiene más que ver con cómo ver la vida, cómo ver la muerte y cómo entender el mundo de una manera muy, muy específica. Y eso se traduce al final del día en que esto es un cuadro en el cual dos miembros de la nobleza castellana se casaban con dos princesas incas, donde nosotros, digamos de alguna manera, nuestra idea fundamental es la mezcla. O sea, a nosotros lo que nos va es básicamente la hibridación, la mezcla, el intentar mezclarnos. No estoy diciendo que sistemáticamente fuera el approach y no estoy diciendo que en todo el proceso de incorporación no se produjeran toda una serie de injusticias y una serie de cosas, pero claro, si lo comparamos
con pues lo que hicieron los anglos, pues ¿para qué vamos a comparar, ¿no? O sea, básicamente los anglos, cuando encontré esta noticia me encantó porque me viene a reafirmar mi tesis. O sea, uno de los principales arquitectos del etnocidio fue un cura suizo, y básicamente que fue el que intentó convencer a Toro Sentado de que dejara de hacer el gilipollas. Y básicamente el proceso de integración que sufrieron los anglos era o te convertías. Esas son dos fotos, los de la derecha, de tres hijos de jefe de tribu en un año, tomadas con un año de diferencia, donde tú básicamente o te integrabas o te masacraban. Ese era básicamente el pitch. Entonces, digamos que de alguna manera, vuelvo a insistir, como cualquier generalización es falsa, pero digamos que hay como una especie de coordenada clave a la hora de entender el mundo que es radicalmente diferente entre esta gente y nosotros. No entro en juicios de valor, no entro en si mejor o peor, en realidad entro en una cosa que es qué creemos que es más adecuado para unas circunstancias u otras. ¿Y por qué? Porque personalmente siempre, por ejemplo, el caso histórico, en tiempos de heroísmos descerebrados, grandes gestas, acudir a sitios donde no sabíamos qué demonios era lo que había que hacer y vencer posibilidades absolutamente delirantes en contra nuestra, pues ahí fue donde nos fue fenomenal, nuestros siglos dorados, donde realmente las cosas funcionaban de una manera específica y el mundo gravitaba alrededor de España. Y en los tiempos en los que de los que se trataba era de explotación, de operación eficiente, que podíamos fijar a partir del siglo XVII, nosotros empezamos a perder pie, porque mira, gestionando somos un puto desastre, nuestro tema, este no es nuestro reino, y los luteranos lo decían mucho mejor, comerciaban más, eran más serios, se cogían menos melopeas, hacían menos el idiota y francamente nos pasaron por la izquierda a tal velocidad que nos arrancaron las pegatinas. Y esto, aparte de que podía derivar en un montón de charlas acerca de la leyenda negra y todo este tipo de historias, no me interesa en absoluto entrar en ese territorio, porque mi tesis es otra, ¿vale? Mi tesis es básicamente esta que menciono aquí. En el siglo XXI, el CPS, el Complex Problem Solving, va a ser un factor crítico a la hora de realinear también de alguna manera el mundo. En un mundo latino estamos particularmente dotados para ello y deberíamos articular una escuela de pensamiento alrededor del concepto, que lo podemos llamar CPS hispano, no tengo ni idea de cómo demonios llamarlo. Pero la idea fundamental es que debido a determinados cambios circunstanciales en las dinámicas dentro del mundo, pues de alguna manera las cosas que nos han colocado en una especie de segundo plano nos pueden volver a colocar en un primer plano. Bien, para los que estáis, insisto, si alguno de vosotros ha llegado por primera vez a todo esto, a lo mejor es la primera vez que oye el concepto de Complex Problem Solving, haré un repaso rápido para los que no estén familiarizados con el asunto. La primera vez que Complex Problem Solving aparece en el radar de la inmensa mayoría de la gente, empezando por mí, por ejemplo, fue con el informe del World Economic Forum que aparece en el 2016, que emite un informe que se llama El futuro de los trabajos y donde aparece la habilidad específica de la resolución de problemas complejos como de una de las más necesarias a la hora de ser empleable en el 2020. El informe que salió en el año pasado, en el 2023, desaparece después de haber aparecido durante 5 informes seguidos por la sencilla razón de que el propio World Economic Forum se da cuenta de que no es capaz de ponerle cara y ojos a la habilidad, porque en realidad no es una habilidad, es una especie de framework mental que utiliza un montón de herramientas para un propósito específico y que además es derivable en diversas, o se plasma de diferentes maneras dependiendo de las necesidades. Pero eso es algo que hemos ido descubriendo después. En aquel momento aparece por primera vez en el radar y muchas veces es el primer contacto que tiene la gente con el asunto. Insisto, durante varios años esa skill volvió a aparecer en cada report que lanzó el World Economic Forum, con algunas de las cosas que fundamentalmente es muchos de las
herramientas, por decir de alguna manera, de las que hace uso la resolución de problemas complejos, como el pensamiento analítico, como el pensamiento crítico, la capacidad de aprendizaje, la creatividad, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que haya salido en el report de este año, pero sin embargo se mencione en reiteradas ocasiones a lo largo del mismo, lo único de prueba es que no es una skill. Es algo que trasciende la parte de la skill y como posiblemente además el propio World Economic Forum no fue capaz de articularlo de una manera correcta, pues de algún modo pues, lo retiró de la lista, pero eso no quiere decir que se haya retirado porque ha dejado de ser importante, sino porque sencillamente el World Economic Forum solo se refiere a habilidades, solo se refiere a skills. Y como ya os digo, todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas complejos trasciende a la mera habilidad. Naturalmente, al calor de la iniciativa del World Economic Forum, la Unión Europea lanza su propio programa que se llama Horizonte 2025 con el mismo propósito, donde en primer lugar pues nos volvemos a encontrar a un viejo conocido como es el Complex Problem Solving. O sea, digamos que de alguna manera a partir del 2016 se despierta de algún modo el interés por la palabra, se despierta de algún modo el interés por el concepto y luego paulatinamente se ha ido entendiendo un poco a qué se estaba refiriendo. Porque, insisto, no es un tema que tenga una definición clara, conexa e indubitable, como es el caso del pensamiento crítico, como es el caso de la creatividad, a pesar de que admite un montón de cosas adicionales, sino que es una especie de meta-framework y una especie de metodología para solventar problemas específicos. De hecho, si acudimos a la ciencia o acudimos a la academia, nos vuelve a dar una definición de estas contundentes y que necesitan explicación, como aquello de que la ciencia que se dedica a lidiar con los órdenes no simples en entornos no mapeados. Si acudimos a uno de los clásicos frameworks para representar la diferencia entre complejo y complicado, en este caso el framework Canevin de Dave Snowden, que se escribe Cinefin, pero se pronuncia Canevin porque él es galés, y Canevin viene a significar algo así como entorno o ecosistema, se lee desde el cuadrante inferior derecho y en sentido contrario a las agujas del reloj. Él divide todos los diferentes sistemas en órdenes simples, órdenes complicados, desórdenes complejos y desórdenes caóticos. De hecho, él no lo entiende como un framework de resolución de problemas complejos, sino es un framework de lo que él llama sense making, de cómo darle sentido a lo que nos rodea, darle sentido a lo que percibimos nosotros en la realidad. Él habla de que las cosas pertenecen al orden simple, que en realidad es una especie de orden trivial, un orden que puede ser resuelto por el sentido común, donde la conexión entre causa y efecto es obvia, donde lo que necesitamos ahí es reglas, políticas, procedimientos, legislación, etcétera, etcétera. De ahí iríamos al orden complicado, donde la relación entre la causa y el efecto no es trivial, pero ya hay gente que ha estado trabajando sobre ello y ya hay gente que tiene el conocimiento suficiente como para poder, digamos, de alguna manera detallar, transcribir, dejar escrito para la gente de su gremio o ser aprendido por un tercero, ¿vale? Que donde ahí lo que tenemos que acudir es acudir a las fuentes del conocimiento y de alguna manera también acudir a esas documentaciones y a ese conocimiento. Esto es acudir a los consultores, a los expertos, a la gente que sabe. Entraríamos en el desorden complejo cuando no hay una clara relación claramente documentada entre causa y efecto, donde hay muchas posibilidades, donde no tenemos una visión clara de cómo se interrelaciona todo, donde, digamos, de alguna manera tenemos que hacer una serie de experimentos para ver si podemos de algún modo desarrollar esa caja negra e intentar entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Y abajo estaría el desorden caótico, que es no tenemos ni idea de qué es lo que está ocurriendo, pero es que además no tenemos tiempo de ponernos a pelear, ni a sondear, ni a hacer pruebas. Tenemos que actuar y en base a cómo reacciona el sistema a nuestra actuación, tenemos que tomar nota e intentar mejorar. Él incluye una zona intermedia, la llamada zona porética, donde de alguna manera no podemos determinar a qué sitio pertenece el problema en cuestión, pero bueno, eso ya son sutilezas sobre esta digamos, de algún modo, esquema básico, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos lidia con el lado izquierdo de este diagrama.
donde no realmente tenemos una solución clara o no sabemos qué demonios es lo que está ocurriendo, o no podemos identificar claramente la causa y efecto que está involucrado dentro de un determinado problema o de una sistemática. La humanidad es básicamente una carrera constante para transformar problemas que pertenecen al reino de la problemática compleja en problemas que pertenezcan o bien al reino complicado o bien al reino del conocimiento común, ¿de acuerdo? O sea, para lo que posiblemente para un habitante de las llanuras de Old Dubai el rayo fuera una cosa absolutamente inexplicable que tenía que explicar apelando a la aparición de divinidades, y ahora cualquier chaval de primaria sabe perfectamente que el rayo es un fenómeno atmosférico que se produce bajo determinadas circunstancias. Básicamente el progreso de la humanidad lo podríamos reducir, si fuera de una manera, digamos, epistemológica, en una máquina de transformar problemática compleja en problemática complicada e incluso en problemática trivial. Esto es importante porque, claro, hacer un coche deportivo, hacer un helicóptero es un tema muy complicado, pero ya está hecho. No pertenece al reino de la complejidad, pertenece al reino de los expertos, pertenece al reino de la gente que conoce esa disciplina, pertenece al reino de los especialistas, pertenece a una serie de cosas que antes eran los guardianes del gremio o los popes o los que conocían la labor en cuestión. ¿De acuerdo? Pero eso ya está fuera del reino de la complejidad, porque eso ya ha habido alguien que lo ha resuelto. Cualquiera de vosotros, si alguno de vosotros ha estado en mis seminarios o en el máster de resolución de problemas complejos que imparto en la UNIR, habrá visto que el tipo de problemas que dejo caer yo encima de la mesa pues tienen que ver, por ejemplo, con qué hacemos con el Sáhara, que fue lo que hicimos en la primera edición del seminario. Los mapas de la izquierda os serán ahora mismo tristemente familiares, y en su momento nosotros hablamos de COVID, pero no de COVID como problema complejo, porque el primero que dijo que no era un problema complejo y que no era un cisne negro era el propio Yayo, el propio Nicolás Taleb, que dijo que no, y que todo el mundo sabía, además, que antes de los riesgos globales teníamos una pandemia y que, por ejemplo, Bill Gates tenía ya un análisis profundo, hecho en profundidad, de que había grandes posibilidades de que se produjera una epidemia por virus corona antes o después. ¿Qué es lo que ocurre? Que como cada gobierno tomó una serie de soluciones totalmente contextuales, dependiendo de sus intereses particulares, sus agendas, sus conocimientos, los países que mejor lo hicieron fueron los países que les dieron las llaves de la moto a los expertos en pandemias, porque saben lo que hacer en este tipo de cosas, no es una problemática esto. Se convirtió en un problema completamente fuera de control porque un montón de sitios, en lugar de darle las llaves de la moto a los expertos en pandemia, decidieron tomar sus propias decisiones por intereses políticos o por simple estupidez. Y eso convirtió una problemática complicada que en manos de personas que no eran capaces de resolverla ni de entender realmente qué es lo que estaba ocurriendo, se transformó automáticamente en una problemática compleja. De hecho, voy volviendo de nuevo a Dave Snowden, ¿no? Y este es otro paper seminal suyo, Bumblebushes in a Thicket, se llama así, un sistema complejo no es descomponible en componentes elementales. No es un reloj de cuco que es descomponible en piezas, no es ni siquiera un motor de explosión descomponible en piezas elementales, como es en estos vídeos que molan tanto, en el que podéis ver cómo se descompone un este. Es más bien como esta metáfora que usó Dave Snowden en este paper, que es zarzamoras en un matorral. No sabes realmente dónde empieza la zarzamora, dónde termina el matorral, dónde empieza una cosa, dónde termina la otra, dónde, digamos, de alguna manera puedes establecer esos grados de separación claros que puedes hacer en un sistema en el cual está compuesto de elementos individuales. ¿Qué es lo que ocurre también? Que es otro tema fascinante. Las ciencias de la complejidad, la Academia de la Complejidad lleva 70 años acariciándose los pezones en lo alto de su torre de marfil y básicamente dedicándose a hacer un montón de cosas interesantes, pero con bastante poca capacidad de bajar la bola a tierra. De hecho, si veis, este es un diagrama de la historia de las ciencias de la complejidad, podéis ver que sus raíces se hunden en los 50 con la aparición de la cibernética y las dinámicas de sistemas, y ha habido un montón de gente muy inteligente en la academia discutiendo sobre el asunto, pero la bolita esta de complejidad aplicada, o lo que viene a ser lo mismo, oye, deberíamos pensar un poco en qué demonios
hacemos con este asunto para ver cómo resolvemos problemas del mundo real, no aparece hasta aproximadamente mediados de la década pasada, posiblemente también al calor de la aparición del Complex Problem Solving como disciplina dentro de la cabeza de la gente. O sea, hay un montón de desarrollo en las ciencias de la complejidad y unos corpus académicos absolutamente maravillosos que entre nosotros tienen bastante poca calle. Y en realidad tienen bastante poca calle porque la academia estaba fascinada con su juguetito y no consideraba que fuera de particular interés bajar la pelota a tierra y ponerla a jugar. De hecho, cuando yo desarrollo mi propio framework, no es porque yo me crea más listo y con más derecho de hacerlo, que sí, oye, mi apellido Recuenco y considero que puedo hacer una cosa, un producto intelectual, es parte de lo que os quiero comentar hoy, como si me llamara Williamson o como si me llamara whatever. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, un producto intelectual es simplemente un producto intelectual. Para mí, ¿para qué me interesaba la resolución de problemas complejos? Para lo que yo me dedicaba, que tenía que ver con problemática compleja empresarial. Y entonces, el framework que genero, en realidad, es el proceso que hay que usar cada vez que te quieres aprovechar a Complex Problem Solving. Tienes que tener claro para qué lo quieres usar y entonces tienes que identificar qué disciplinas son las que quieres incluir y quieres de alguna manera coser de manera conjunta con el propósito de arreglar ese tipo de problemas a los que te enfrentas. Yo hace poco escribí un hilo turras hablando de que varias metáforas similares, que era como la construcción de una pedalera de un guitarrista o cosas por el estilo. Tú llegas a un momento dado en el que lo que haces es determinar cómo quieres que suene tu sonido o cómo quieres solucionar tu problema y qué tipo de componentes quieres agregar y quieres de alguna manera coser conjuntamente para poder solucionar ese ámbito de aplicación. Como mi ámbito de aplicación era resolución de problemática compleja empresarial, me di cuenta que las cosas que eran necesarios echar encima del, por decirlo de alguna manera, echar al puchero, incluían estos 4 áreas que tenían que ver con los ecosistemas tecnológicos, por supuesto, las ciencias de la complejidad, lo que yo llamé Business Acumen, que más o menos se podía mapear con la estrategia empresarial, y lo que denominé Factor X, que era el intentar incluir el ser humano como fuente de complejidad básica y como algo, por ejemplo, que de alguna manera era absolutamente fundamental a la hora de solucionar problemática empresarial. O sea, como yo cuando fui a crear el primer máster sobre el asunto, que fue un máster que creé para Mónica Quintana cuando estaba trabajando en Social Noise, no existía, porque no existía como disciplina, yo básicamente lo hice al revés. Dije, oye, ¿qué tipo de skills son las que a mí me han sido útiles a la hora de resolver problemática compleja empresarial? Y a partir de ahí los mezclé conjuntos y con el fin de, digamos, de obtener un framework específico, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues el tema fue cogiendo tracción, le fui añadiendo cada vez más carga intelectual, de alguna manera fui articulando cómo utilizar este framework, cuáles son sus particularidades, qué tipo de conocimientos hay que tener para poderlo ejecutar, etcétera, etcétera. Pero la idea fundamental es que si vosotros quisierais, por ejemplo, resolver problemática compleja aplicada a la diplomacia, posiblemente vuestra propia mezcla, vuestra propia pedalera, vuestro propio, digamos, de alguna manera, conjunto de habilidades necesarias para poderlo abordar fuera completamente diferente. Por eso insisto, que no es una habilidad, por eso no se puede trabajar como si fuera una skill, ni siquiera es un framework, esto no es Agile, ni es este tipo de cosas, ni es un recetario, ni nada por el estilo. Es una especie de meta framework con meta guías que te indica un poco cómo construir tu propio kit a la hora de resolver problemática compleja de esa naturaleza. Bien, naturalmente, como yo me saqué todo del pinganillo, me planteé desde el primer momento una cosa que en aquel momento yo no sabía, que era completamente herética con respecto a las ciencias de la complejidad, que era, yo planteaba y decía, bueno, pues mira, es que aquí hay 2 maneras fundamentales de abordar un problema complejo, y que yo llamé las 2 torres o las 2 escuelas o las 2 maneras de funcionar. Una que tenía que ver con flashes de brillantez, lo que tenía que ver con lo que era la parte de inspiración, con la parte de talento, y otra que tenía que ver con strategic hard nosing, algo así como el trabajo sistemático, la dureza, el pragmatismo estratégico. Aquí en ningún momento yo intentaba plantear
por decir, una falsa dicotomía entre cerebro versus fuerza, porque no, las dos usan el cerebro, esto es complex problem solving, no hay resolución de proyectos sin cerebro. Pero la realidad es que el flash de brillantez depende más de una serie de cosas que puedes invocar de una manera menos sistemática que el pragmatismo estratégico. Por lo que es lo mismo, el flash de brillantez resuelve las cosas de una manera prácticamente mágica, elegante y de una manera funcionalmente maravillosa, pero no es algo invocable, ¿vale? Es como la idea feliz en el examen, es o te viene o no te viene, o eres capaz de hacerla o no eres capaz de hacerla. Mientras que el pragmatismo estratégico es algo que de alguna manera garantiza que vas a obtener unos mínimos resultados viables satisfactorios si de alguna manera pones el trabajo y tienes el suficiente conocimiento de cómo hacerlo. Esto es un poco como lo que me decía mi entrenador de baloncesto, ¿no? Decía, mira, tío, hay días que el ataque no te va a entrar y no te va a entrar una. Y hay días que vas a ver el aro como una plaza de toros y te va a entrar todo. Pero lo que no puedes negar es a defender. Defender es algo que lo único que requiere es que bajes el culo. Entonces, pues esto es exactamente igual. Hay veces que no puedes hacer uso del pensamiento lateral y de los flashes de brillantez y no vas a poder encontrar esa resolución maravillosa que todo el mundo se queda anonadado, pero si eres lo suficientemente riguroso desde el punto de vista estratégico, siempre podrás contar con una solución que sea por lo menos efectiva y por lo menos, a lo mejor no tan espectacular, pero sí que resuelva el tema. Y naturalmente, insisto, esto no es una dicotomía. Normalmente una resolución o un abordaje de problema complejo lo que tiene es una especie de trabajo enhebrado conjunto entre ambas aproximaciones. Es más bien una especie de solapamiento, no sé cómo llamarlo, entremezclamiento de ambas. Pues estás usando ambas cosas constantemente. ¿De acuerdo? Yo comentaba que los flashes de brillantez, ahí estaban metodologías variadas que generan un momento ajá, que enseñan a alcanzar la manera de pensar, sacan a la gente de su zona de confort mental, busca un golpe decisivo que resuelva la totalidad del problema, examina diferentes ángulos, busca trabajar palancas de creatividad. Yo siempre digo que es esta cosa que cuando la ves dices, joder, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Pues bueno, es que no se te ha ocurrido a ti porque no se te ha ocurrido a ti. ¿De acuerdo? Es que se le ha ocurrido a otra persona. Otra persona ha tenido esa conexión brillante y ha dicho, joder, demonios, ¿cómo no se me ocurrió? Es algo espectacular. ¿Vale? Sin embargo, todo lo que tiene que ver con Strategic Hard Nosing, con la estrategia como Problem Solving, diagnosis, enfoque, resolución, elección, sacrificio, renuncia, la medida de la efectividad, el éxito, la decisión dura y correcta, asumir una acción decisiva, seguir el curso de la misma. Esto viene naturalmente heredado del primer sitio donde se usó la estrategia de manera sistemática, que fue en el entorno militar. Los militares son los primeros que utilizan la estrategia porque son los primeros que se percatan de que un ejército inferior es capaz de plantarle cara, incluso ganar a un ejército superior, siempre que tuviera una estrategia de orden superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que yo me planteé en un momento dado diciendo, bueno, vale, pues vamos a colocar esto como si fuera una especie de línea de continuidad mapeada con de alguna manera la aproximación. Colocaba el máximo hueco de brillantez y creatividad en un extremo, colocaba el máximo uso del pragmatismo estratégico en el otro y, digamos, de alguna manera colocaba como tres especies de faros en cada una de estas fases, ¿vale? En el lado de la creatividad colocaba a Edward de Bono, en el lado de intermedio colocaba a Giorgio Nardone y en el lado de la izquierda colocaba a Richard Rummelt, ¿de acuerdo? Vale, pues esto que pasaba con las grandes popes en aquel momento de la complejidad, pues que ya la habíamos jodido. ¿Por qué? Uno, porque el ser humano no entraba dentro de la ecuación de la complejidad. De hecho, yo recuerdo las peloteras que tuve con Dave Snowden hasta que él en 2019 introduce la antropocomplejidad y admite que se puede complicar el asunto muchísimo por la aparición de los humanos. Bueno, posiblemente tengo influencia del trabajo de Alicia Juarrero. Bueno, el caso es que al final termina admitiéndose. Y además, claro, es que Edward de Bono es un psicólogo y como toda ciencia social contiene la misma cantidad de ciencia y de hallazgos interesantes y de bullshit y en concreto de Bono, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de gente que trabaja en palancas y cosas maravillosas como el pensamiento lateral o la creatividad y un montón de cosas mucho más discutibles y mucho más de desgarramantas. Nardone, ¿para qué vamos a hablar?
Nardone es un terapeuta. Nardone es una persona que trabajaba en fobias, problemas de pareja, ese tipo de cosas. ¿Pero qué tiene este tipo que apoyar al complejo problem solving? Bueno, pues cientos de personas en España, gracias a la chapa que yo he dado, se han acercado a sus libros, a sus obras, a lo que ha hecho el Santa Fe Institute, se han enterado de dónde se generan los primeros espacios transdisciplinares y por qué, digamos, de alguna manera esto tiene sentido y es parte del panorama global de todo lo que tiene que ver con el CPS. Y por último, tenemos a lo que yo considero el padre de la estrategia moderna, Richard Rummelt, que cualquiera de vosotros que haya estado viendo una charla mía, está la chapa montada y sabe perfectamente cómo se me abrían a mí los ojos cuando él habló de que la estrategia era problem solving, ¿vale? Fijaos, y esto es muy peculiar, pero claro, De Bono es un psicólogo maltés, es de Malta. Nardone es italiano. Y este señor venía de la estrategia. Ninguno de los popes clásicos que habían estado trabajando con la complejidad, ni Goldblatt, ni Snowden, ni Morin, ni incluso aquí en España Escotado hice sus pinitos, pero no teníamos... Ninguno de ellos se les había ocurrido en su vida que esta gente tuviera nada que ver con resolución de problemas complejos. Entonces, digamos que de alguna manera la propia complejidad ha tardado bastante tiempo en intentar entender que a la hora de bajar la pelota al suelo necesita traerse gente de otras disciplinas a la hora de incorporarse. Pero fijaos que lo que estoy diciendo aquí es que dos de las personas que yo coloco como faros son mediterráneos, son psicólogos y trabajan en ciencias sociales. El tercero ya es un ejemplo más, digamos, de alguna manera del white anglo-saxon y todo este tipo de cosas, pero cualquier persona que yo he conocido que ha tenido a Rummelt como profesor en UCLA, en el Anderson School of Business, me ha dicho que dando clases es un coñazo absolutamente supino. El tío tiene dos libros, sobre todo el primero es absolutamente vital, Good Strategy, Bad Strategy. The Crux está muy bien, pero en el fondo lo que hace es reformular de una manera más actualizada las bases de esto. Yo considero que es el padre de la estrategia moderna, pero fijaos un poco cómo de alguna manera estas coordenadas latinas ya estaban un poco en el planteamiento de lo que estábamos haciendo. Bien, pues ahora resulta que es que tengo 200 papers, 50 libros, todos hablando exactamente de lo mismo, de conexionar la capacidad de resolver problemática compleja con la capacidad de tener ese pensamiento lateral, esa creatividad, ese IQ, esa capacidad de hacer lo que hace, como decía Whitley, o sea, la inteligencia era lo que haces cuando no sabes qué hacer. Pues es que eso también es el CPS. Entonces el CPS en el fondo es un compendio de todo lo que es la inteligencia humana y la creatividad humana. Y hay decenas de papers. Esto es un poco como cuando estás embarazado, no hacemos que ver embarazadas por la calle. Pues esto es exactamente igual. En el momento en que te paras un poco a echar un vistazo a un montón de papers y un montón de libros de las ciencias sociales, te das cuenta de que hay muchísima conexión absolutamente probada entre todo lo que tiene que ver con resolución de problemática compleja, creatividad y, digamos, de alguna manera ese cableado diferente que tiene este tipo de historias. De esto también hemos estado hablando en multitud de ocasiones, como el CPS demanda esa gente que tiene este pensamiento en T, este pensamiento amplio, este conocimiento de varias disciplinas, este conocimiento que se genera por el rozamiento liminal entre disciplinas heterogéneas. He mencionado también muchas veces dos libros clásicos sobre la materia, el Range de David Epstein, el Neogeneralista de Mikkelsen, donde, digamos, de alguna manera, ese especialista que había sido demandado de manera histórica por la producción fabril y por, digamos, de alguna manera las escuelas técnicas, está, digamos, de alguna manera volviendo a esta persona que es capaz de generar soluciones creativas, más de conocer un área específica de conocimiento en muchísima profundidad. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos en entornos de incertidumbre completamente disparados. Yo hablo mucho sobre por qué ocurre esto en otras charlas, no creo que sea el caso de hoy, hablo de los 5 atractores del apocalipsis, hablo de un montón de cosas que están pasando y hablo de por qué estamos viviendo ahora mismo en este mundo y en lo que yo considero un máximo de incertidumbre. Pero la idea fundamental que hay que entender y que las empresas, por ejemplo, tienen que entender es que la tasa de cambio, ¿vale?, lo que los ingenieros entenderían por la derivada
o de alguna manera la divergencia o el rotacional la tasa de cambio de las circunstancias de los negocios varía a lo largo del tiempo. Mientras en 1957 Ansoff se podía permitir esta matriz en la que básicamente cualquier compañía tenía más o menos predefinidos cuáles eran sus pasos a la hora de intentar crecer, ¿de acuerdo? O sea, salías de donde salías, penetración de mercado, desarrollo de producto, diversificación, desarrollo de mercado. Esto es algo que ha quedado completamente obsoleto en un entorno donde la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad, la incertidumbre, el famoso VUCA, el BAMI, todo lo que estaréis posiblemente hartos de oír, está por todas partes. Los planes quinquenales, todo este tipo de cosas, básicamente en un entorno de máxima transformación. Yo hablaba hace poco del presupuesto anual, me descojono del presupuesto anual. La mayor parte de las proyecciones que salen ahora mismo, más de 6 meses, son prácticamente echarle un vistazo a la bola de cristal. En un entorno tan absolutamente dislocado como este, son absolutamente irracionales. ¿Qué es lo que ocurre en un entorno tan absolutamente dislocado como este? Que hay gente que está más acostumbrada que otras a trabajar bajo estas circunstancias. En una presentación que os recomiendo que le echéis un vistazo y lo busquéis en YouTube, María Blanco y yo hablábamos de biomimética empresarial, y a pesar de que el nombre puede resultar un poco intimidante, básicamente lo que estábamos diciendo es que de alguna manera las empresas se comportan de una manera parecida a los cuerpos humanos. El cuerpo humano tiene una cosa muy interesante que se llama hormesis, que es la adaptación a determinadas presiones que no le rompen. Si una presión o un veneno o una mala sustancia o algo por el estilo es introducido dentro de un sistema, si la cantidad no es lo suficientemente tóxica como para ser mortal, de alguna manera el cuerpo se refuerza, ¿vale? Hay un montón de mecanismos, yo he usado un montón de metáforas para esto, que incluía, por ejemplo, la presión sobre los huesos y los músculos, o cómo se forma el músculo cuando haces pesas y cosas por el estilo. Es un fenómeno perfectamente estudiado. Digamos que de alguna manera ese estrés que se introduce se llama carga alostática, y si esa carga alostática no quiebra por completo el sistema en cuestión, se produce una adaptación. Se produce una adaptación que permite a ese organismo funcionar mejor y resistir mejor sucesivas apariciones de esa carga alostática. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, echad un vistazo si estáis interesados en nosotros la presentación, creo recordar que está en YouTube, lo hicimos con la parte de Value School, pero ahí lo que estuvimos demostrando es que las compañías reaccionan de una manera muy parecida a la presencia de cargas alostáticas específicas. Bien, hay un concepto nuevo, que no he traído a ningún sitio, que lo quería utilizar en esta presentación, que es lo que yo llamo el equilibrio alostático empresarial. El concepto es, imaginaos una matriz 2x2 donde en el eje horizontal tenemos la capacidad de hacer dinero, lo que yo, digamos, de alguna manera mapeo con el luteranismo, del que hablábamos al principio, y en la parte de arriba podríamos hablar un poco de flexibilidad cognitiva, ¿no? Que podíamos, digamos, de alguna manera mapear con lo que yo denomino el mindset de CPS, ¿no? Que sea, digamos, parecido al growth mindset del que ha hablado muchas veces David Alayón y este tipo de cosas. Hay un libro que habla al respecto sobre el growth mindset. Yo digo este mindset específico de cómo sobrevivir bajo circunstancias que normalmente harían llorar a un luterano. Yo tengo muchos amigos argentinos y a mí me alucina cómo son capaces de hacer negocios manteniendo una hoja de cálculo en el cual, dependiendo del día en el que se ha pedido la cosa o dependiendo del día donde se ha servido la cosa y ajustando a las diferencias de inflación que se han producido entre días, son capaces de hacer negocio. Esto se lo cuentas a un luterano y se le vuela la cabeza, se pone a llorar. Nosotros somos particularmente, esa habilidad, ese CPS mindset, esa gente que es funcional bajo entornos de incertidumbre, de máxima complejidad, de falta de recursos, de falta de guía, de falta de criterio y que sigan sobreviviendo por completo. Y digamos que de alguna manera yo colocaba a los hispanos y a los luteranos según su especialidad. La gente que no es capaz de ganar dinero
y además no tiene flexibilidad cognitiva, pues terminan de lamebotas corporativos, luego lo veremos. Y en el espacio de arriba a la derecha está por alquilar, porque ahora mismo es agua y aceite. O sea, ahora mismo no es posible hacer este tipo de mezclas o hacer este tipo, digamos, de hibridación liminal entre ambos espacios. Voy a haceros un ejemplo utilizando una serie que estoy viendo y me estoy volviendo majareta, que se llama The Offer, que es la serie en la que habla de cómo se hizo la película del Padrino. Porque están perfectamente, vamos a mapear todos los personajes de la serie dentro de este cuadro de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que en el rollo latino puro, pues ahí tenemos a Mario Puzo y ahí tenemos a Coppola, la gente que son los creativos, la idea detrás del asunto, los que han escrito la novela, los que también les entran los berrinches, los que además no son capaces de vender una escoba, los que no entienden de dinero, están siempre, digamos de alguna manera, a la última pregunta. Puzo está totalmente arruinado, Coppola está completamente arruinado, aceptan el asunto como esto, pero que son capaces, son los únicos creadores de arte reales. En el otro extremo tenemos al dueño de Gulf Western, que era, entre otras cosas, el dueño de Paramount, que es re luterano, o sea, el tío es de origen austríaco y encima es hombre de negocios estadounidense, vendería a su madre por un precio más o menos que considerara adecuado y evidentemente tiene la flexibilidad cognitiva de una viga de un edificio medio, ¿no? Luego encontramos a gente que ocupa espacios, digamos, un poco intersticiales, como ese Evans, que es una persona que tiene la suficiente capacidad de hacer dinero como para detectar que en un sitio como por ejemplo Love Story es una película que va a funcionar, pero que tiene muy poca flexibilidad cognitiva y considera que alguien como Al Pacino en la puta vida va a hacer un buen Michael Corleone. Fijaos que está en una situación un poco intermedia. ¿Qué es lo que ocurre? Que jamás de los jamases sería esta película sin esta persona intermedia, sin este orquestador cognitivo que a mí me duele la boca de hablar, que es esta persona que es capaz de traer ambos mundos funcionando y que es capaz de operar en ese cuarto cuadrante, que es ese judío que por un lado resulta que es arquitecto, pero por otro lado resulta que le gusta el cine, por un lado trabaja en Rand Corporation, pero por otro lado es capaz de salirse del guión y es capaz de trabajar con la mafia. Sin esta persona no se hubiera hecho la jodida película. Sin esta persona capaz de orquestar cognitivamente la gente que hay al lado, no se hubiera podido hacer este tipo de cosas. Sin embargo, y bueno, claro, luego siempre hay un chupatintas por ahí que es deseoso de limpiarle el culo al este del dinero, que no hace más que joder toda la puta película y darle mala vida a el que quiere crear la película, que es el productor. De verdad, os recomiendo la serie porque la serie es un auténtico cañón. Y si os interesa el CPS, es un recañón absoluto. Pero fijaos que esto es... Entendéis claramente el planteamiento de lo que estoy diciendo. O sea, hay cosas que además tenemos que entender. Observad las dinámicas del poder. ¿Qué es lo que nos queda aquí a los latinos? Esperar a lo que le caiga de la mesa a los otros, ¿vale? Los que ponen la pasta son los otros, los que toman las decisiones son los otros. No hay un jodido latino en ninguna de las decisiones que se toman a lo largo del proceso. O sea, Coppola y Puzo están pidiendo cosas y el Rudy de vez en cuando, bueno, Rudy llega un momento que ya se le hincha los cojones con Coppola, pero le intenta complacer. ¿Por qué? Porque saben que son los que tienen la visión creativa, la visión real, lo que vale dinero, ¿de acuerdo? El otro tipo, a pesar de tener toda la pasta del mundo, no sería capaz de hacer una escoba. O sea, el negocio que le molaría a él sería un negocio de sacos de cemento. Lo que yo hablo siempre de los bean counters, lo que son la parte financiera, este tipo de cosas. Fijaos cómo está de mal repartido el poder. Digamos que de alguna manera el poder se va alejando según se aleja de la zona creativa y sin embargo la gente que ostenta todo el poder y que toma todas las decisiones al final del día por sí solos no serían capaces de hacer una puta mierda tampoco. Naturalmente, como estos no son capaces de hacer dinero, Coppola esto pues está dependiendo de lo que les caiga de la mesa a los demás. ¿De acuerdo? Hay un paralelismo maravilloso entre la mujer de Mario Puzo y la madre de Michael Jordan en The Last Dance, o sea, o en Air, por ejemplo, se ve perfectamente. Es esa persona que necesita coger al creativo y bajarle a tierra, porque si no, si fuera por él, estaría flotando por el éter constantemente, ¿vale? Y esta persona, este orquestador cognitivo, esta persona que es el que trabaja, el que hace la labor de CPS, tiene una dualidad para ser intérprete de ambos mundos.
Es una persona que es capaz de tener una reunión de negocios con unos y de pedir una serie de cosas y de encamarse con la mafia por el otro lado y de ser capaces de gestionar la creatividad del otro. Es esa metáfora del jardinero que se da también, por ejemplo, en Loonshots entre los militares y los científicos. Es esta persona que ocupa esa zona liminal. ¿De acuerdo? El planteamiento de lo que estamos hablando se complica todavía más si introducimos otro concepto nuevo también, que es la zona de supervivencia, ¿vale? Una compañía puede sobrevivir en este mapa con una serie de configuraciones específicas dependiendo del grado de incertidumbre reinante y de la alostasis que está sufriendo. Quiero decir, una compañía tiene mucha más zona de supervivencia y puede sobrevivir con la gente inadecuada si la incertidumbre es baja y si la carga alostática presente es baja. Si esa compañía tiene poca presión competitiva, por ejemplo. Voy a intentar traducir, si en el caso de que haya una incertidumbre alta y una zona alostática alta, la zona de supervivencia se reduce de manera significativa. Voy a dar un par de ejemplos concretos este planteamiento, ¿vale? Vamos a Apple. Si hacemos con Apple el mismo ejercicio que estábamos hablando antes, y además fijaos que es importante el contexto, porque yo coloco aquí dentro de este cuadrante a Steve Jobs de joven y Steve Jobs ya mayorcito, ¿vale? Digamos que Wozniak era la persona más soñadora y más incapaz de hacer dinero. El Johnny Ive es otra persona que también está más o menos en esa zona, aunque está acercándose un poco más. En un entorno como cuando vuelve Jobs a Apple en el 98, si ninguno de estas personas, salvo el Jobs del 98, hubiera sobrevivido. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ahora a Tim Cook haciendo pasta porque su zona, digamos, alostática es máxima. O sea, Jobs creó tantísimo valor y creó tantísima diferenciación que a pesar de que el motor se ha parado, la inercia sigue llegando al barco un montón de tiempo. Y por eso Cook, que no ha descubierto nada ni ha vuelto a crear ningún valor y su plan no sé si será sacar el iPhone 28, cuando estás con estas personas que son capaces de crear este tipo de escenarios, ¿vale? Que son capaces de hacer dinero y son capaces de entender a los técnicos, son capaces de entender en esta parte creativa y son capaces de gestionar este tipo de cosas, pues la presión que tienes tú como compañía empieza o sea, digamos, puedes ser un auténtico badulaque que no tienes problema. Sin embargo, naturalmente la presión en Apple se está incorporando. Podéis ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de las negociaciones de los royalties por links externos y cosas por el estilo, ¿vale? Y naturalmente alguien como el el Steve Jobs de 30 años no podía soportar una presión como la que tuvo Apple cuando salió del deal con Warner y todo este tipo de cosas y naturalmente terminó fuera de su propia compañía. Sin embargo, el Steve Jobs del 98 no es la misma persona. O podéis comparar esto con el Florentino que tuvo que dimitir en su momento porque no podía gestionar a los jugadores, o el Florentino que volvió completamente después con la lección bien aprendida y sabiendo directamente que el primero que le toque los cojones se va a la puta calle on the spot. Otro ejemplo claro del asunto, lo vamos a hacer exactamente igual con Microsoft, ¿de acuerdo? Una persona como Steve Ballmer, si tuviera un producto tan absolutamente diferencial como tuvo durante un montón de tiempo, pues funcionó como un tiro. En el momento en que se le colocaron una serie de desafíos que excedían con mucho a su capacidad alostática, pues evidentemente si Microsoft no termina dándole un cheque y mandándole a su casa y diciéndole Steve, gracias por los servicios prestados y vete a tomar viento y compra los Clippers y déjanos a nosotros en paz. Claro, esto parece una decisión con el retrovisor, digamos, absolutamente lógica, pero es que eso implicaba terminar 35 años de amistad entre Bill Gates y Ballmer, que son compañeros de Harvard, y además cabrearse con el tercer accionista de Microsoft, porque Ballmer, su primer deal que hizo con Microsoft, no era por un sueldo, era por un 10% del capital. Entonces, tienes que tomar decisiones complicadas en ocasiones, porque cuando cambia el nivel de incertidumbre y el nivel de carga alostática, pues la zona de supervivencia se vuelve mucho más pequeña, aquello de the floor is lava. El sitio donde puedes estar pisando
sin que aquello se vaya al carajo es muchísimo más pequeño. ¿De acuerdo? O sea, el concepto yo creo que tiene mucho potencial para entender las dinámicas de por qué algunas compañías sobreviven, por qué otras no, por qué en determinadas circunstancias hay determinadas compañías que no tienen hueco porque es que sencillamente se les ha abierto el suelo bajo los pies, o por qué determinadas compañías tocándose los cojones bajo determinadas circunstancias pueden tirar un montón de tiempo sin ningún tipo de problemas. Y entonces, en resumen, y por cerrar un poco la tesis y por cerrar un poco lo que yo quiero comentar, nosotros no podemos ser mejores que los luteranos luteraneando. O sea, no, como aquello de Moneyball, de we try to play like the Yankees in here. O sea, si en el board intentamos jugar como los Yankees, ahí fuera vamos a perder. Necesitamos otra cosa diferente, necesitamos encontrar un hueco distinto. ¿Vale? No vamos a ser mejor que los luteranos a lo que ellos son mejores y a lo que ellos saben hacer perfectamente. Por no mencionar que además no nos toman en serio, volvemos a lo mismo, echado un vistazo a The Offer. Los creativos, el Puzo, el Coppola, todos estos están a ver que les cae en la mesa, es que no nos toman en serio. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos tomado nunca en serio los negocios. Porque preferimos, en lugar de estar trabajando hasta las putas 6 de la mañana, irnos con los colegas de copas, y posiblemente por eso somos más creativos, somos más flexibles cognitivamente y hacemos un montón de cosas que los luteranos no. El asunto es que todo lo que tiene que ver con esto que yo agrupo de manera más o menos informal dentro de lo que podríamos denominar el CPS hispano es un océano azul esperando. Un sitio donde se van a producir increíbles oportunidades a gente que tenga la suficiente capacidad de hacer dinero utilizando la flexibilidad mental, porque hasta ahora el que ha ganado ha sido el que ha operado mejor, el que ha rascado mejor los costes, ahora mismo los desafíos encima de la mesa son el que sea capaz de dar un golpe intelectual encima de la mesa y resolver este tipo de cosas que no funciona un 10% de mejora, no funciona un 5% de mejora, necesitan una propuesta nueva, necesitan una solución nueva, necesitan una propuesta de valor distinta. Nosotros estamos hartos de ir a consejos de administración que la compañía se está hundiendo y son absolutamente incapaces de azotar el caballo que está ya muerto por completo. Hemos estado en periódicos, hemos estado en sitios donde dices, no me lo puedo creer, pero es que es así. O sea, no hay esa capacidad cognitiva, no hay esa valentía, no hay estas cosas que son necesarias para esa transformación de propuesta de valor. E insisto, nosotros ahora hablamos de Microsoft como una compañía exitosa que ha hecho esa transformación. Si no hubieran hecho esa reformulación estratégica y si no hubieran mandado a Balmer a su casa, estaríamos hablando de Microsoft como estamos hablando ahora de Kodak. Esto ha venido para quedarse, esta incertidumbre máxima ha venido para quedarse, estos atractores que hay vigentes ahora mismo están aquí para quedarse, no es una situación temporal, no es una situación coyuntural, esta incertidumbre va para largo, esta problemática va para largo, este dudar de las soluciones clásicas, económicas y estratégicas va para largo, esta situación de necesitar nuevas cosas y nuevas herramientas va para largo, no es un tema coyuntural, no es un tema que esté solucionado a la vuelta de la esquina, no es un tema cíclico más. La presión no va a hacer sino mantenerse, o sea, la incertidumbre no va a hacer sino mantenerse en máximos durante muchísimo tiempo. Y nosotros, todo lo que tiene que ver con la versión Atila, tenemos ventajas en las cienciartes, en esas cosas que están a medio camino entre la ciencia y el arte, que tiene suficiente de repetición y de predecibilidad, como en la cocina, para hacer recetas, pero al mismo tiempo viene alguien que es un disléxico, que es un Asperger, que es un tipo que lo mira, no le diriges la mirada en la calle como podría ser Ferran Adrià y te cambia completamente el asunto. Y además entiende perfectamente que el tipo de restaurante que él tenía es un mal negocio y se diversifica de una manera brutal. Es una persona máxima en la parte de creatividad y flexibilidad y al mismo tiempo es capaz de hacer dinero porque entiende que si no tiene un buen negocio, da igual lo creativo que seas, da igual. Estuve hablando hace poco en un podcast sobre temas de cocina y hablaba de eso. El problema fundamental es que nosotros somos muy creativos y hacemos un montón de cosas, pero se nos da fatal entender que si no es un buen negocio no va a sobrevivir. Pero la alternativa de los luteranos es las cadenas. La operación, estos son muy buenos negocios siempre, pero no te haces un viaje de 150 kilómetros para irte a un Burger King. O sea, hay un hueco ahí
para las cosas que son buenas ideas, flexibles cognitivamente y que además son buenos negocios. Y que de alguna manera nos hemos comprado esta narrativa de o eliges una cosa o eliges la otra, pero en realidad si quieres ganar dinero te tienes que ir al luteranismo. No es así. Con el CPS no es así. Con máximos históricos de incertidumbre no es así. Es un mantra que tenemos que desactivar cuanto antes. No seamos David Falk. No seamos, o sea, David Falk es, posiblemente algunos de vosotros lo conozcáis, el agente de Michael Jordan, un tío que ha hecho una cantidad de dinero absolutamente infecta a lo largo de su carrera. La leyenda dice que cuando David Falk vendió su agencia deportiva, se fue a celebrarlo y se fue a cenar solo. Si vosotros veis The Last Dance, el documental de Michael Jordan, veis que Michael Jordan ha entregado la vida por llegar a donde está y al final que ha terminado solo, divorciado, puteado, con esta cara fijaos qué cara de pepinillo en vinagre. O sea, no estoy diciendo que, o sea, tenemos que entender hacer negocio, pero no podemos renunciar a nuestra parte diferencial, que es tenemos mucho más claro posiblemente de qué va la vida. El estudio de Harvard, que lleva 90 años diciendo de qué se arrepiente la gente en el lecho de muerte. Nadie se arrepiente de que no hizo más deals ni hizo más millones. Se arrepienten de no haber estado más tiempo con sus hijos, de no haber hecho más cosas hispanas, por decir de alguna manera, de no haberle dicho a Purita que quería, de no haber tomado riesgos, de no haber vivido. Que estamos aquí de paso. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que es compatible y perfectamente compatible y es un espacio completamente a ocupar y completamente a invocar por el entorno del CPS hispano ese cuadrante de saber hacer cosas que sean buenos negocios y al mismo tiempo que no haya que perder la vida ni el alma por el camino ni convertirte en un luterano para llegar a serlo. Bien, y esta es mi charla TED de hoy. Bueno, la charla TED no me hubieran dejado hablar de todo esto por tanto coñazo todo este tiempo. Pero estaré encantado de charlar con vosotros y discutir con vosotros si tenéis alguna duda o tenéis algún comentario al respecto o queréis hablar sobre el tema o cualquier cosa. Estoy a vuestra entera disposición. Sí, pero si queréis hablar, levantad la mano y os habilito el este, que es que si no, os tenía todos silenciados, así que quien quiera comentar algo, no sé si os quiere hacer alguna pregunta, todos a la vez, ¿no? Pues si no tenéis ninguna duda, ningún comentario, vale, veo que Víctor, vale, te acabo de solicitar el audio. Hola a todos, ¿me escucháis? Sí, Víctor, te escucho. Entonces, Javi, lo que sugieres con el CPS sería una nueva manera, no de hacer negocios, sino de solucionar problemas y ganar dinero a través de solucionar problemas, ¿verdad? No es puramente solucionar problemas y tampoco es puramente hacer negocios. Sí, ¿Entendido correctamente? yo personalmente considero que son dos cosas que no sé por qué colocamos en dos estantes mentales distintos. Ujú. Entonces, un posible esquema sería solucionar un problema complejo y luego montar una empresa. Es un esquema perfectamente posible. Y otro sería rescatar una empresa o comprar una empresa que se haya hundido y arreglar los problemas complejos y luego... Correcto. Pero no estoy diciendo, cuando yo digo capacidad de ganar dinero, no lo entendamos también en mentalidad puramente luterana, ¿vale? Una de las cosas que, o sea, yo creo que los países hispanos tenemos grandes desafíos, desde la demografía, pasando por los sistemas de pensiones, todo este tipo de cosas. Eso yo consideraría que también sería parte de lo que tenemos que hablar. Cuando hablo de ganar dinero y de luteranismo, estoy hablando de, digamos, de alguna manera de esa capacidad de entender cómo funciona de verdad el mundo. Porque a nosotros lo que nos ocurre es que trabajamos en ese cuadrante donde está Puzo y Coppola, ¿sabes? No terminamos muy bien o no nos termina de gustar muy mucho o abominamos un poco sobre cómo funciona el mundo. Entonces, cuando hablo de ganar dinero, no estoy hablando de ganar dinero necesariamente, porque yo personalmente creo que hay un montón de problemas que hay que abordar que ahora mismo exceden con mucho la capacitación de quien teóricamente tiene que resolverlos, que es la clase política. Me estoy hablando de ganar dinero como una metáfora de estar pegados al suelo y de estar pegado a qué es posible hacer y cómo se puede hacer. Pero efectivamente, yo lo que estoy trabajando es en intentar desbloquear esa alternativa
esa especie de dicotomía falsa en la que estamos trabajando, en la que o haces las cosas bien o ganas dinero. Ujú. Gracias, Javier. Tenemos una pregunta en el chat de Carliki que pone: Sí. ¿vas a desarrollar en alguna ocasión los sistemas emergentes o emergencia de Alicia Juarrero? Y Sí. con Voy a dedicarle voy a dedicarle, no sé si es un hilo turras o le voy a dedicar una charla. Tiene ahora un libro también sobre contexto que me parece buenísimo. A mí ella me parece una tipa muy interesante y naturalmente su problema es que es académica full. O sea, quiero decir, no sabría enhebrar un... A ver, yo no tengo ningún problema con el académico porque yo me considero también académico, pero personalmente considero que las ciencias de la complejidad, insisto, les falta calle. Ujú. Pero sí, sí, Juarrero es una tipa espectacular, a mí me gusta muchísimo. Está también conmigo en el grupo de gente que se dedicó a temas de complejidad durante el COVID, con Dave Snowden y todo este tipo de cosas. De hecho, intentaré contactarla con ella, estaría bien. No sé si tiene, creo que es, no sé si es hondureña o no sé qué historia, no sé de dónde es. O sea, ella trabaja en Estados Unidos y está en la Universidad de Estados Unidos, pero me encantaría traérmela un día, por ejemplo, para que hablara con la comunidad o cualquier cosa por el estilo. No lo sé, intentaré liarla. Pero vamos, desde luego que sí, sí. Es además una tipa intelectualmente muy sólida. Para bregarse con Dave Snowden hay que estar a otro nivel, así que Sí, sí, sí. completamente de acuerdo. Vale, pues voy a ir por orden. Tengo aquí a Vicente Zafrilla. Te activo el audio. A ver si puedes hablar. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, perfecto. Hola, buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias y gracias, Pau, por organizar esto. Vamos a ver, una pregunta muy concreta en relación con lo de que le falta calle a la ciencia. De lo que he visto en el esquema de ciencias de la complejidad, lo que se refiere a complejidad aplicada. He visto que hay varios ejemplos como problemas médicos, bueno, entiendo que por ejemplo estrategia militar. ¿Sabes si hay alguien que haya escrito haciendo paralelismos o intersecciones de esos concretos casos de aplicación de la complejidad o de la resolución de problemas Sí. complejos? Por ejemplo, Snowden habla muchísimo de su trabajo para el NHS, pero yo no he visto una puta mierda de ese trabajo. O sea, no, no, no. Sé que hay interés en el asunto, pero no, yo no he encontrado aplicaciones. O sea, es que este es un tema de discusión bastante hot, ¿vale? Porque la gente de la complejidad se defiende patas arriba y dice que está trabajando por un montón de clientes y cosas por el estilo, pero normalmente esos clientes lo que le contratan son charlas al board, hablar sobre el asunto, pero que digas, oye, no, mira, es que hemos resuelto este problema como esta historia, aplicando este tipo de historias. Ahí hay muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Y además es un tema que es que en cuanto yo no sé si estoy dentro o estoy fuera, sinceramente, de la parte académica de complejidad, porque en cierta manera me considero un académico y estamos hablando sobre un montón de cosas, pero yo considero que hay que salir mucho más a la calle. No te puedo apuntar hacia un montón de cosas. La mayor parte de las cosas que te puedo apuntar son sobre estudios, sobre papers. Y esta gente ha visitado muchísimas compañías grandes. Yo, por ejemplo, sé que la chica esta del equipo de Dave Snowden, Sonja Blicknaut, la sudafricana, estuvo con el board del Santander, por ejemplo. Pero fue a dar una charla, ¿sabes lo que te quiero decir? No estuvo ahí, no le dijo a Santander, oye, ¿qué cojones es lo que hacemos con whatever? Entonces, ese es un tema muy delicado y sinceramente, a lo mejor es que yo no he sido capaz de verlo, posiblemente, pero yo no he encontrado grandes aplicaciones de la parte de la gente de ciencia de complejidad en problemas concretos que hayan sido abordados de esta manera. Vale, perfecto, gracias. A lo mejor es una limitación mía, que no he buscado los sitios correctos, pero esa sí es mi sensación. Y además insisto que es que hablar del tema es un tema delicado con ellos. Gracias. A ti. Vale, tenemos otra pregunta en el chat, un poquito más informal. Decía que enhorabuena, primer contacto, ya tiene muchas ganas. En esta visión un pelín étnica, que bueno, que ya os doy un poquito de contexto porque esta charla queríamos dirigirla más al mundo hispano barra latino. Entonces, en esta visión un pelín étnica, ¿dónde cae Asia y si los confucianos son luteranos en potencia? Es una buenísima pregunta de la cual no tengo todavía suficiente información. O sea, no he estado viendo De todas maneras,
Es una buenísima pregunta, no tengo información. O sea, Va- quiero decir, mi sesgo me dice que unas personas que las tienen como ratas desde que tienen 10 años, estudiando como conejos, puteados con su vida, jugándose la vida con unos exámenes y tal, flexibilidad cognitiva, lo que viene a ser de mis cojones. Pero no tengo datos que soporten ese sesgo mío, con lo cual prefiero abstenerme. Gracias, Javier. Pues vamos. Jacobo Blasco, ¿estás por ahí? Sí, hola, Javier, encantado. Oye, mira, te sigo hace tiempo, ¿no? Y este tema del Complex Problem Solving también lo sigo hace tiempo. Y bueno, yo he estado bastante tiempo en Estados Unidos y he estado buscando información sobre la disciplina en general, ¿no? Y la verdad es que me ha costado encontrar mucho material, ¿no? Al menos refiriéndome por el tema de Complex Problem Solving. A lo mejor si te pones a buscar por cosas más particulares y tal, a lo mejor encuentras más, o incluso referentes, ¿no? Tú has hablado de Dave Snowden, Taleb y demás. Un poco, a lo mejor mi pregunta es, ¿crees que el mundo latino a lo mejor está un poco por delante aquí? ¿O dónde crees que estamos? No, Eh, mi tesis es que hay un hueco que deberíamos ocupar. o sea, hay un vacío ahora mismo. ¿Tú crees que Hay un es muy vacío, hay un emergente? vacío. Los Mira, anglosajones no están mirando esto. mi tema es que cuando se lía ahora de nuevo en Palestina, llaman a cualquiera menos a los expertos en complejidad. Y que cuando McChrystal hace un diagrama, que en realidad no es de McChrystal, creo recordar que era de un coronel suyo o algo por el estilo, sobre qué es lo que hay que hacer en Afganistán, le repatrian. O sea, no hay una sensibilidad por el asunto en el mundo anglosajón. Entonces lo que yo estoy diciendo es que hay un hueco que podríamos ocupar porque además el tipo de skill necesario para esta parte creativa nos viene mejor a nuestro cableado y que es un sitio donde deberíamos colocar una bandera y donde los luteranos no nos van a dar jamás la más mínima autoridad ni la más mínima respetabilidad. Entonces yo lo planteo como una oportunidad o como lo que yo veo que es una oportunidad. No estamos todavía por delante. Vale, tiene sentido. Gracias, Javier. A ti. Vale, a ver. No sé exactamente el orden, pero bueno, yo estoy intentando hacer las cosas de las preguntas en el orden que han salido, pero disculpad si no voy en el orden adecuado, ¿vale? Curro, te activo el. Vale, ya está. Vale, hola, muy buena. Muchas gracias, Javier, por la charla y también a Pau por la organización. Javier, llevo tiempo escuchándote y leyéndote y me fascina esta aproximación del Complex Problem Solving. Y yo me dedico bueno, soy profe en la universidad y me dedico a cuestiones relacionadas con gestión de recursos naturales, gestión de ecosistemas y demás. Y estoy familiarizado con un concepto parecido, que es el concepto de problema retorcido, ¿no? Sí, el weak problem, sí, Exacto, cae muy cerquita. Sí. Y de hecho, los alumnos del máster de esta edición de la tercera están atacando qué hacer con las cuencas hídricas de España. Genial, pues esa era mi pregunta. Mi pregunta era si podías darme un hilo del que tirar para estudiar la aplicación de esta filosofía a la gestión de recursos naturales, porque no me da la vida para apuntarme al máster, que era lo que me gustaría. Contacta conmigo y yo te hago llegar la información que me permita la UNIR, cuenta con ella. Vale, ¿cómo contacto contigo? Porque tengo tu Twitter, pero no sé más. Pídele a Pau mis Vale. coordenadas y cuenta con ellas. Vale, muchísimas gracias, Javier. Un saludo. A ti, un placer, Curro. Adiós. Curro. Vale, siguiente, voy a hacer una del chat, voy a intentar una y una. Dani decía, gracias por la charla, ¿cómo aplicar esto en un entorno de trabajo que no es el señor de la batuta? Ahí el problema que veo, cómo convences al capitán del barco de que hay un agujero en la quilla. Yo quiero desbloquear ese nivel, pero lo veo imposible. Hay varios hilos turros al respecto, quiero decir, para echar un vistazo al asunto sobre cómo convencer a la dirección, cómo plantear un tema, cómo gestionar la incertidumbre. Yo creo que lo más recomendable es, no sé si está familiarizado con el uso del turrero post, pero allí le puede echar un vistazo y si se lía un poco, dale también mis puntos de contacto y yo encantado de guiarle un poco cómo buscar sobre el asunto. Vale. Os he pegado varias veces en el chat el turrero, de todas maneras seguro que hay gente aquí que lo puede volver a... Dentro del turrero está también CPS Notebook y esos son unas fuentes de recursos impresionantes sobre todo, porque claro, que este es un corpus académico también gigantesco. Claro. Vale, Alberto, ¿te activo el audio? Hola, buenas tardes. ¿Me oís?
Sí, te vemos. Perfectamente. Oye, muchas gracias Javier y muchas gracias por organizar esto. Yo ya estoy apuntado en la UNIR para el próximo programa de marzo, así que me estoy acercando y así que quiero que te cuente un poco mi situación y te hago una pregunta que me recomiendes. Yo llevo muchos años en gestión de proyectos TIC para el ámbito sanitario público y ya sabemos hacer software, pero creo que ya hemos tocado techo y necesitamos un poco cambiar la organización, ¿no? Y yo quería acercarme un poco a este tema porque bueno, necesito algo diferente a las herramientas con las que venimos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, quiero acercarme a eso para tener una primera aproximación y quería preguntarte si con estos materiales que nos ofreces yo voy en blanco al programa, Sí. que es un poco con el tiempo que tengo por donde quiero empezar, por lo menos ahora. Si me recomiendas que me lea algo previamente a ir al programa o prefieres que me canalicéis Bueno, dentro del el programa y luego seguir. programa está diseñado para que la gente vaya virgen y mártir. Y de hecho, en el máster yo tuve una enorme pelotera con la NECA porque consideraba que el hecho de que fuera un prerequisito tener un grado antes me parecía completamente gilipollesco, pero los pulsos no echéis pulsos a la NECA porque lo vais a perder siempre y menos si utilizáis la lógica. Pero lo que yo sí te recomiendo, no sé si lo tienes accesible, Pau, y si no me lo pides, es la charla que di yo en el Hospital Niño Jesús, donde hablaba del acto médico como el CPS, como CPS supremo. ¿Vale? Porque la gente se piensa que la medicina es una ciencia exacta y en realidad no se da cuenta de que es CPS puro. Y es una de las áreas donde yo creo que hay más aplicación y es una de las áreas donde personalmente creo que está todavía más rezagado del asunto. Por eso estaba yo tan interesado por saber qué cojones había hecho Snowden en el NHS, pero no he visto ninguna actuación concreta con resolver ningún real world problem. Así que si le eres tan amable, dejas tus puntos de contacto a Pau y ya nos aseguramos de hacerte llegar la charla que di en el hospital. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, tenemos una pregunta un poco más ligera de Agustín Cuenca, que creo, no sé si es troleo o no, pero ¿queda Troleo algún seguro. problema? Agustín es un buen amigo, con lo cual ya podemos inferir que es un cabrón importante. ¿Queda algún problema que no sea complejo, que no sea montar un mueble de IKEA? Eso es una muy buena pregunta. No, sí, hay un montón de... Todavía hay mucho trabajo para los consultores. Lo que pasa es que antes el porcentaje era 1,99, 5,95 y ahora ya estamos 25,75 y subiendo. Vale. En la slide del océano azul, cuando hablas de hacer la competencia irrelevante, ¿podrías comentar un poco a qué te refieres exactamente? Esta pregunta es de José Rodríguez Ruibal, que es un conocido de nuestro. Bueno, esa es la metodología clásica de océano azul. O sea, yo lo que estoy hablando es decir, oye, con parte de abordar una problemática CPS empresarial es construir un moat, o sea, un foso defensivo, digamos, de alguna manera, con respecto a tu competencia. Entonces, supongo que la mayor parte de vosotros estaréis familiarizados con el libro Blue Ocean Strategy, de donde he sacado el tema del océano azul, la estrategia del océano azul, y es parte básica del libro. O sea, echadle un vistazo ahí para referiros a esto. Pero que evidentemente cuando tú construyes una estrategia usando CPS, uno de los apartados básicos es construir una manera de foso defensivo con respecto a la competencia. Vale, gracias. Edu, te activo el audio. Vale, buenas tardes, ¿se oye? Sí, Sí. sí. Sí, hola, gracias a todos por organizar esto y yo también, Javier, llevo siguiéndote bastante tiempo y estoy estudiando y trabajando a la vez y estaba pensando cuando terminase en meterme en el máster y bueno, yo trabajo en el campo de la automoción y es un tema que está bastante complicado por muchos sitios. La reconversión que le viene a la automoción no está escrita en ninguna parte. Y Por va a eso, ser del nivel de la naval o de los altos hornos. por eso que sí, ya es interesante. Yo estoy estudiando ingeniería de organización industrial, meterme luego al máster pues por complementar formación y por ampliar un poco el campo de la vida. A ver, mi opinión está sesgada en ese sentido. Yo creo que es importante. Yo estoy metido en muchísimas iniciativas industriales porque es uno de los sitios donde más va a arrasar el asunto. Yo estoy en Atlas Tecnológico, yo estoy metido en la ADEP, en la Asociación de Robótica, tengo muy buena relación con Tecnalia. O sea, quiero decir
el ámbito industrial es uno de los sitios donde van a ocurrir un montón de cosas que yo personalmente creo que no están mentalmente preparadas para ello. Entonces, yo te diría que evidentemente sí, pero yo... Ya sabía que me ibas a decir eso por tu parte. Es que no, yo no puedo dar recomendaciones sobre temas sobre los que estoy invertido. Yo lo que suyo sería que hablaras con gente de la comunidad que lo ha visto y si ha habido mucha gente industrial y que intentes obtener de ellos su Vale. opinión al respecto. Y por otra parte, los neurodivergentes en este caso, ¿tenemos algún tipo de ventaja en el tema del CPS o no tiene por qué? Sí, a ver, la gente que trabaja conmigo y cada vez más gente de esto son de dos tipos. Gente de la comunidad o gente que ha hecho el seminario o gente que ha hecho el máster y neurodivergentes. Porque además son gente que normalmente tienen toda la problemática vida y por haber para trabajar de manera funcional y muchos de ellos trabajan por la mañana en cosas de mierda y por la noche están locos por ayudar en cualquier locura que le quieras lanzar. Entonces yo personalmente creo que además es un campo que debería recoger a un montón de gente de la neurodivergencia, del fracaso laboral, del alcoholismo y de un montón de historias que no os cuento por no aburriros, pero podéis imaginar que dado mi activismo también en temas de altas capacidades de neurodivergencia, las historias que me como son espectaculares. Gente perfectamente, bueno, que coño perfectamente válida, gente mucho más válida que una persona normal, pero que problemas de integración, problemas de comunicación, problemas de orquestación cognitiva, problemas de esto. O sea, mi sueño mío personal es encontrar un sector en el que el neurodivergente pueda, en lugar de que le sean un hándicap, lucir sus capacidades diferenciales. Vale, gracias, Javier. A ti. Vale, seguimos con preguntas del chat porque ya no hay más manos levantadas. Entonces, Samuel pregunta, cuando era joven tuvo un jefe que decía que las tareas complejas se las daba a los más vagos, porque según él encontrarían maneras de terminar antes. Es decir, para él los más vagos eran los más creativos. ¿Podría tener que ver ese carácter latino? Sí, bueno, de hecho, esa es una frase que también usa Bill Gates. Debió tener algún amigo mexicano mientras estuvo ahí en Albuquerque y se lo debió contar. Pero vamos, sí, efectivamente. Es que de hecho yo tengo cientos de anécdotas de compañías alemanas, de ingeniería, de todo tipo y tal, que hablan de eso, de que cuando el luterano se bloquea es el momento de llamar al latino, que es el que va a salir con una petenera que el otro no se le ocurriría jamás, porque además es completamente, posiblemente ilegal, injustificada y completamente absurda, pero que normalmente es el que saca el coche del barro. Entonces sí, esa es una vieja historia que además la cuenta mucho Bill Gates, pero personalmente no creo que venga de... No. Debió ser algún amigo suyo cuando estaba allí en Albuquerque que se lo debió contar. Pero sí, evidentemente tiene que ver con un poco con lo que estoy comentando. Es como apunte, en Europa a los españoles en ciertos foros se les tiene en mucho aprecio porque justamente les pasa eso, que un alemán cuando te sales del proceso se bloquea y los españoles tiramos para adelante porque estamos acostumbrados a hacer chapuzas, A mí básicamente. me lo comentó un alto directivo de Siemens que no se preocupaba como cuando el tema estuviera mal tendría a los españoles y a los italianos para resolver el asunto. Y yo creía que se estaba descojonando de mí. Y luego, como dice el otro, los puntos se conectan siempre después. Seguimos. Miguel Sabatés dice, hablando de aterrizar, ¿tienes algún cliente del que hayas contado o puedas contar el caso? La naturaleza de lo que hacemos nosotros normalmente previene eso, pero sí hay varias presentaciones que hemos hecho sobre casos de cosas que o bien no han llegado a término o bien hay algún... ¿Le puedes dejar tus puntos de contacto a Pau y podemos ver si te podemos hacer llegar algo? Lo único para que, claro, nosotros trabajamos normalmente en temas bastante sensibles y tendría que ser alguna cosa que no nos ha terminado de funcionar para que tú te hagas una idea de cómo es la aproximación y ese tipo de historias. Gracias, Javier. Fernando del TM dice, hola, muchas gracias por todo lo que haces, soy muy fan. ¿Qué opciones tiene una persona a la que le gustaría dedicarse profesionalmente a este ámbito? Tengo la sensación de que las únicas opciones son la academia y la consultoría específica. No. O sea, quiero decir, el problema fundamental es que ahora mismo son las opciones más claras
porque es un rol que no está reconocido dentro de las compañías. Pero personalmente creo que la mayor parte de las compañías se beneficiarían de tener un grupo de personas especializados en este tipo de marrones, pero primero tienes que crear la necesidad. O sea, la idea fundamental que tenéis que entender es que no exista ahora mismo ese puesto de trabajo no quiere decir que no exista en el futuro, ¿vale? Vosotros imaginaos que los hermanos Wright, que lo que tenían era un taller de bicicletas, no hubieran hecho pruebas para el avión diciendo que es que no había mercado para los aviones. Genial. Siguiente pregunta. Ismael Labrador pregunta, y esta te va a encantar. ¿Cuánto van a tardar las Big Four en integrar el CPS o decir que hacen CPS como un área más dentro de sus servicios? Deben estar ahora mismo incluyéndolo en los portfolios de este año como si no hubiera un mañana. Y naturalmente lo que se producirá será una bosta espectacular. Pero así funciona el tema. O sea, a ver, es lo normal, ¿no? Alguien habrá con un radar de tendencias detectando las cosas y a pesar de que todavía la comunidad es pequeña, pues se van levantando cosas, se van haciendo historias, pues me imagino que se subirán a esto como se subirán con cualquier cosa y lo único es intentar a ver si podemos defender un poco la práctica Comilfo o le pasará pues como a Agile, como a Scrum, como a todos los sitios donde han terminado poniendo las manos. Vale, veo por aquí que están haciendo comentarios sobre un alemán es un cubano al lado de un japonés. Esto Sí. también es bastante... Por eso la pregunta del asiático, pero es que el asiático son 50 países que se parecen como entre huevos de una castaña, ¿sabes? Nosotros nos pensamos que los chinos y los japoneses son primos hermanos, se odian a muerte. O sea, no tengo información para esa aseveración. O sea, no. Víctor estuvo en Japón, por ejemplo. Pepe Beltrán ha estado en Japón. A mí me han contado cosas absolutamente locas. Korean Airlines tuvo que cambiar los protocolos porque se estrelló un avión, porque el copiloto no tenía huevos de decirle al piloto que estaba haciendo subnormal. O sea, es otra filosofía y toda esa filosofía va en contra de la flexibilidad cognitiva. Entonces, yo soy un poco sospechoso de que como una potencia del asunto, no. En industriales nos rompen con lo que han hecho, nos han destrozado. Pero no lo sé, no tengo información. Sería un sesgo mío particular. Gracias, Javier. Tengo aquí la charla del Niño Jesús, parece ser que hay varias personas interesadas, entonces la publicaremos ya directamente en el Meetup. Lo pondré como comentario en el Meetup cuando la localice. Preguntan, ¿crees que un problema complejo, Enrique pregunta, ¿crees que un problema complejo lo puede resolver alguien solo por formarse? Me explico. Otro podría haberse adelantado a Marcio Ortega y crear un Zara antes que él, si hubiera contratado a alguien de CPS para resolver su problema. Hoy en el coche siento la penosa redacción de la pregunta. No hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Nadie se hace médico leyendo libros, se hace médico practicando, nadie se hace experto del CPS aprendiendo. Es la combinación entre la teoría y lanzarte al ruedo. Entonces, muchísima gente bien formada, bien pertenecientes a la comunidad, pues te comentan que puedes hacer los entrenamientos que quieras en tu casa o en tu laboratorio en el simulador, que otra cosa es coger el avión y ponerte a volar, ¿vale? Entonces, no. O sea, quiero decir, Amancio fue precisamente una persona con la suficiente flexibilidad cognitiva y riesgo y esto que salir. O sea, es que la gente se piensa que Amancio lo crearon en un laboratorio los Illuminati. Amancio tiene una tienda de mierda donde vendía batines rellenos de espumita y camisas. Lo que pasa es que es un tío que ha arriesgado un montón de veces, ha tenido un montón de intuiciones y le han funcionado. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitas sistemáticamente hacer un montón de gente que a lo mejor no es tan talentosa como Amancio, pero sí tiene una cierta sistemática a la hora de funcionar. O sea, quiero decir, no puedes... que alguien absolutamente excepcional no puede ser la métrica por la que se midan todos los demás. De hecho, el talento este hispano que yo comento es lo que permite que en un páramo de mierda como España, pues terminen saliendo gente como Severiano Ballesteros,
¿Dónde sale este tío? Fernando Alonso, ¿dónde sale este tío? O sea, ¿sabes? En sitios donde no hay un entorno real de construcción de ese tipo de cosas, salga gente absolutamente mágica porque cognitivamente son la hostia. Ahora, ¿quién hace más conductores de Fórmula 1? ¿O quién hace más golfistas? ¿Escocia o España? ¿O Estados Unidos o España? No sé. Estamos hablando de que hay más gente con un nivel lo suficientemente alto y no podemos considerar que un outlier es otra cosa que eso, un outlier. Y Amancio es un outlier absoluto. Gracias, Javier. Vale, nos queda poquito tiempo, 3 minutos más, a ver si le damos a un par de preguntas. Pero vamos, que si os quedáis sin responder la pregunta, lo siento, pero lo que no vamos a hacer es tener aquí a pobre Javier hasta las 12 de la noche respondiendo. Así que Yo luego me están esperando para una cena y sería un poco, no sé. un poco de... No, pero un placer. Yo en la comunidad es la hostia, lo que haga falta. ¿Qué técnicas o recursos recomiendas a los neurodivergentes en un contexto de CPS para aprender a leer y predecir el comportamiento de personas normales, que son mayoría? Uf, la madre. Esa no, necesito 3 días para responder eso. Sabía que esta pregunta te iba a dejar un poco... No, a ver, joder, yo recibo desde la charla con Alex Fidalgo, la charla en Value School, ahora la de Juanico Banana, yo recibo 20 llamadas todas las semanas y todo el mundo es igual, problemas de comunicación, problemas de esto. Y entonces yo atiendo a la gente que puedo atender personalmente y a muchos los derivo una vez sabiendo cuál es la problemática en concreto. Entonces, si te pones en contacto conmigo a través de Pau o lo que sea, podemos hablar y te puedo redirigir a recursos y cosas por el estilo, pero ahora eso es, como puedes entender, no es un tema trivial. Sí, bueno, yo también tengo algo de experiencia en eso y te podría recomendar a bueno, como inicial, Paul Ekman, que es un autor que se dedicó a recopilar las emociones, cómo muestran las emociones las personas. Y viajó por todo el mundo y comprobó que hay ciertas emociones que son como emociones básicas de todas las personas que se muestran igual en todas las culturas. Entonces, como digamos que eso es un punto de partida para empezar a leer el lenguaje corporal de las personas, que te puede ayudar a entender un poquito mejor cómo funcionan. Es como un punto de partida. Si queréis os pongo aquí el nombre. Paul Ekman. Ya, última pregunta, ¿vale? Disculpad si nos ha llegado el turno. Aquí me preguntaban, hola Javi, ¿no te sucede que lo que es más difícil es aplicar CPS a uno mismo a resolver sus propios puzzles complejos? Quizá por aquello del punto ciego o la ventana de Johari. Absolutamente. A ver, Feynman decía aquello de que todo el mundo es susceptible de... No me acuerdo cómo era la formulación exacta, pero que la persona más fácil de engañar partiendo de uno mismo es uno mismo. Entonces yo, por ejemplo, o sea, me apoyo mucho en la gente que tengo alrededor, porque a pesar de que personalmente creo que me tengo muy entrenado, al final del día la persona más fácil de engañar es uno mismo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que Mensa, la mayor parte de la gente utiliza el IQ para hacer, en lugar de pequeños flanes de arena con bullshit, hacer enormes castillos con grandes arbotantes y varias torres y cosas por el estilo. La gente, y la gente inteligente en particular, es absolutamente orfebres a la hora de contarse mierdas a uno mismo. Entonces, a pesar de que esté muy entrenado y a pesar de que esté muy vigilante, si Kahneman dice que 30 años después de descubrir los sesgos todavía caen ellos, pues yo no voy a ser tan soplapollas de pensar que no necesitas un poco de validación, apoyo, comentario del exterior, porque somos muy fáciles de engañar a nosotros mismos. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado y por todas las preguntas que has respondido. Disculpad a las que no hayamos llegado. Creo que ha estado más de media hora respondiendo preguntas, así que creo que ya es suficiente por hoy. Y lo dicho, bueno, tenéis un montón de personas, podéis contactar conmigo, me tenéis en el Meetup, también a lo mejor me tenéis por Twitter y también estoy en el grupo de G20 CPS o también en la comunidad CPS.
Si alguno de vosotros se quiere apuntar a la comunidad CPS de Telegram, os comparto ahora mismo el enlace por aquí por el chat. Voy a parar ya la grabación.